Hoy día estoy feliz porque Vanesita me acompaña, Vanessa Díaz. Ella es experta en terapias holísticas, ¿sí? Ella es terapeuta holística y nos va a explicar qué es el Theta Healing, cuáles son los beneficios del Theta Healing y también de la meditación. Bienvenida, Vanesita. Gracias, Sofi, por invitarme. Feliz. A ver, cuéntanos, ¿qué es el Theta Healing? Bueno, Theta Healing es una técnica de meditación y sanación energética con la que entramos en un estado profundo de meditación con la que podemos acceder a información de nuestro inconsciente. Ajá. Información de nuestro inconsciente que puede ser positiva o negativa, buena o mala. Por ejemplo, ¿cuál es la que más influye sobre nosotros? Sí. Muchas veces en nuestra vida nos pasa a veces cosas que no nos gustan o que no queremos necesariamente, ¿no? Entonces, estas situaciones que vivimos están guiadas mucho por nuestro inconsciente, ¿no? Conscientemente podemos querer hacer algo, pero nuestro inconsciente está guiando nuestra vida muchas veces, ¿no? Entonces, con esta técnica podemos acceder a información de nuestro inconsciente para desbloquearla y para reprogramar nuestra mente y poder acceder de una forma diferente a lo que queremos. Es importante porque yo estuve conversando la vez pasada con una amiga muy querida, la cual tú le habías hecho una terapia, y una de las cosas que me dijo fue que ella tenía la tendencia, siendo muy joven y teniendo una buena vida, esa tendencia a nunca estar satisfecha con lo que hace. Si estaba en un trabajo, el cual podría ser bueno para cualquiera, ella no era completamente feliz, cambiaba, se iba a otro trabajo, tampoco se sentía feliz, y haciendo la terapia contigo, ella descubrió que eso tenía que ver con sus padres, que cuando ella era niña sus padres se separaron, entonces cuando estaba con su mamá no era completamente feliz porque le faltaba el papá, y cuando estaba con su papá no era completamente feliz porque le faltaba la mamá, y que eso ahora en la adultez le estaba afectando justamente el tema laboral. Exacto. Claro, a veces, por ejemplo, esa situación, ¿no? Una persona se puede no sentir satisfecha con algo, o a veces tener miedo, fobias o resentimientos, cóleras hacia una situación cuando no necesariamente hay una razón, ¿no? Entonces, detrás hay algo que trabajar a nivel inconsciente. Muchas veces tiene que ver con cosas que hemos vivido en la niñez, ¿no? Que han quedado muy guardadas dentro de nuestro inconsciente y pensamos que eso no podría afectarnos ahora en nuestra vida actual, pero sí afecta, ¿no? Entonces, con esta técnica una persona puede buscar o tratar de encontrar la raíz y justamente encontramos dónde puede estar esta raíz que está originando esta sensación, este comportamiento en la vida actual de una persona. Claro, porque ella en este caso no se sentía satisfecha, pero no sabía por qué. Y ella misma se preguntaba por qué. Entonces, si en una sesión que tú le haces, a ver, explícame más o menos cómo es la sesión, porque es muy interesante. O sea, la persona se relaja, la pones en un estado de relajación y comienzas a hacer preguntas, ¿no es cierto? Sí, primero entramos en un estado profundo de relajación, ¿ok? La ventaja de trabajar con Theta Healing es que entramos en un estado en el que activamos la onda cerebral llamada Theta, por eso es que se llama Theta Healing, ¿no? Entonces, es en ese momento cuando podemos acceder a información del inconsciente. Entonces, en ese momento yo le pido a la persona que está conmigo en consulta que me permita hacerle una lectura intuitiva. Le pido permiso para hacerle una lectura intuitiva. Entonces, en ese momento yo recibo información de su inconsciente que puede estar relacionada a ese tema que esta persona quiere sanar, trabajar, desbloquear, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tuve una visión en la que esta persona estaba como que entre dos situaciones, entre papá y mamá, y entonces yo saco un poco esta información a la luz y empiezo a conversar con la persona, ¿no? Como, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con papá, mamá? ¿Cómo te resuena esto? ¿Cómo te sentías? ¿No? Y poco a poco con la conversación va saliendo que ahí estaba el origen de esta sensación que tienen en la actualidad, ¿no? Y entonces la persona solita va cayendo en cuenta que esta misma sensación que tienen en la actualidad las tuvo en algún momento en el pasado, ¿no? Normalmente en la niñez o cuando somos muy jóvenes, ¿no? Entonces ahí es que yo empiezo a trabajar con la persona para que también acceda a este estado de meditación para desbloquear
esto, ¿no? Y programarnos más bien con nuevas formas de pensar, de sentir, y ya enfocada en lo que ella quiere conseguir en su vida. Pero en realidad sanamos mucho al tomar conciencia de dónde viene este tipo de patrón. Claro, eso es justamente lo importante, ¿no? Porque afloran cosas que están guardadas en el inconsciente, como tú dices, pero uno no se da cuenta, no es consciente de eso. Y sin embargo actúa con ese patrón. Pero a la hora que sale y uno dice, ah, ¿verdad? Era por eso. Entonces, como que siente un alivio, ¿no es cierto? Exacto. Claro, el solo hecho de saber de dónde puede venir esa raíz hace que la persona diga, como que respire, ¿no? Como que diga, ahí estaba la raíz de esto que estaba viviendo, y ya tomas conciencia de eso. Entonces ahí, aparte que trabajamos con este tema en la misma sesión, ya tú saliendo de la sesión ya puedes usar con mayor conciencia tu voluntad. Ajá. ¿No? Ya tú dices, ok, esto que estoy sintiendo tiene raíz en mi niñez o en el pasado, depende de mí si lo quiero seguir repitiendo o ya tomo una nueva actitud, una nueva acción, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho también la voluntad de la persona, ¿no? Entonces normalmente como las personas se dan cuenta que no quieren repetir ese mismo patrón, empiezan a cambiar su actitud. Excelente. Y dime, y en tu caso, porque en realidad cada persona tiene casos diferentes de problemas, las personas que te buscan mayormente son, por ejemplo, personas que tienen depresión o alguien que ha tenido algún problema de drogas o, no sé, infidelidades, por ejemplo, una constante que tú hayas visto. Sí, a mí me buscan mucho personas que tienen justo temas con su trabajo. Me pasa bastante, ¿no? Que no se sienten muy satisfechos actualmente con el camino que están desarrollando a nivel profesional, o también que no saben por dónde llevar un poco su vida, si viajar, quedarse, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va un poco los casos que más me buscan, ¿no? Pero en general se puede trabajar cualquier tipo de tema. Muchas veces una persona puede venir con un tema diciendo, sí, quiero trabajar este tema de pareja, de trabajo, de salud, y otras veces es una persona que se siente en general intranquila, cansada o con algo que no termina como que de hacerla sentir bien, y va a la sesión y ahí salen cosas, ¿no? ¿Y alguna vez, por ejemplo, te has ido al vientre de la madre o, sí, o a vidas pasadas, algo así? Sí, en general cuando entramos en un estado teta, estamos en conexión con la fuente universal de vida, ¿no? Con el creador. Entonces, a partir de ahí, yo puedo, las personas que practicamos esta técnica, canalizar información desde la persona si es que lo necesita, ¿no? No es que yo lo guíe, sino es que esto es información que trae el alma de la persona o el inconsciente de la persona. Han habido oportunidades en las que sí, una persona traía información de una vida pasada, o quizás de algún familiar fallecido que era importante para ella tener una información, o también información, como comentas, de la época del vientre materno, ¿no? No es que sea guiado por mí o por la persona, es en realidad viene guiado por una fuerza mayor, ¿no? A veces la persona dice, quiero una regresión, ¿no? Pero en realidad en la sesión sale que quizás no, la solución está por otro lado, y a veces quizás sí, ¿no? Entonces, en esto consiste más esta técnica, como que dejarse guiar por una luz que nos va a llevar por donde está la información que tiene que trabajar esta persona. Por ejemplo, yo tuve un caso de una señorita que tenía unos problemas de insomnio muy fuertes, no podía dormir. Y no sabía por qué. En realidad era una persona sana, estaba bien en el trabajo, en sus relaciones y todo esto. Y resulta que en una regresión recordó al momento en el cual ella recién nace, y entonces estaba en la clínica con su mamá, su papá, e iban todos los familiares a saludar a la madre y a conocer a la niña. Y resulta que, bueno, entonces no la dejaban dormir. Ella quería dormir y venía de brazo en brazo, y eran seres, personas, para comenzar, recién estaba viendo a las personas, recién se estaba acomodando a este mundo, porque su mundo era solamente de vientre,
y eran desconocidos, eran inmensos, los veía como si fueran unos monstruos. Entonces se asustaba terriblemente, Claro. y encima se lo pasaban de uno en otro, de uno en otro, de uno en otro. Entonces eso generó un miedo que se quedó oculto en el inconsciente, y con los años hubo un acontecimiento ahí, un problema bastante fuerte. Entonces cuando uno tiene problemas es cuando afloran justamente todos esos temores, y vinieron los problemas de insomnio. Entonces también aprovecho para decirles a las mamás y a los papás primerizas o que recién tienen sus hijitos, no permita que los estén cargando a cada rato, porque los niños se asustan. Además todos los adultos tenemos nuestra propia energía y los niños son como esponjas y entonces absorben y después vienen los problemas. Sí. ¿A ti te ha pasado algún caso así parecido con problemas de insomnio? Sí, me ha pasado casos de problemas de insomnio y tenía que ver mucho con preocupaciones en general, ¿no? No me ha tocado un caso así, pero súper interesante porque sí, muchas veces los problemas actuales tienen raíz en algo del pasado. Y también las costumbres que tenemos muchas madres de hacer el traje así, ¿no? Sí. Imagínense que a uno le estén haciendo así. Como un terremoto. Como un terremoto, ¿no? Sí. Y son bebitos y son súper sensibles. Sí. Muy bien, entonces nos vamos a ir un cortecito y luego continuamos con esta súper entrevista. Muy bien, entonces ya estamos de regreso y ahora quiero que nos cuente, Vanesita, en qué consiste una sesión de Theta Healing. En realidad en una sesión yo combino diferentes técnicas, ¿no? Para justamente darle el mayor bienestar a la persona. Pero siempre utilizo Theta Healing y es como la técnica que más ayuda a la persona, ¿no? Entonces empezamos siempre una sesión alineando a la persona a nivel energético, ¿no? Es súper importante para que una persona pueda entrar en un estado de meditación más profundo, que sus centros de energía o sus chakras estén alineados, ¿no? Entonces primero alineo sus chakras utilizando técnicas de cristaloterapia, con cristales, con aromaterapia, ¿no? Con sonidos, cuencos. Entonces ahí la persona va entrando en un estado de mayor relajación. Y luego de eso es que yo le pido permiso para hacerle una lectura intuitiva, ¿no? Y entonces ahí sale información de su inconsciente y sobre eso empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar luego de esto con las creencias que tienen, ¿no? Por ejemplo, tú me comentabas el caso de tu amiga. Entonces, por ejemplo, en ese caso podía haber una creencia de que siempre iba a estar insatisfecha esté donde esté. Ajá. ¿No? Se pudo haber generado esa creencia en esa persona cuando era niña. No esté en un lugar o esté en otro lugar, siempre me voy a sentir insatisfecha o no tranquila, contenta o con ganas de ir a otro lugar, ¿no? Entonces empezamos a reconocer qué creencias se pueden haber generado en esa persona para tomar conciencia de esas creencias y retirarlas, ¿no? Y más bien buscamos creencias o programas que sí le sirvan a la persona, como por ejemplo en el mismo caso, que esté tranquila donde esté, ¿no? Que se sienta bien, ¿no? O sea que no es el trabajo el problema, sino ella, no, mentira. Sino la creencia que tiene o la experiencia que pudo haber marcado su vida, ¿no? Exacto, entonces lo que se puede ir generando dentro, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, en la conversación, porque la persona, a pesar de que está en un estado profundo de relajación, está en todo momento consciente, ¿no? Puede estar muy conectada con su esencia y con su inconsciente, con su ser interior, pero está despierta, ¿no? Entonces seguimos conversando en la sesión. Sí, porque en realidad esa vez que tú me hiciste que cuando me estabas haciendo las sesiones aquí, yo después te pregunté, primero me hiciste entrar en una etapa de relajación, uno se relaja, respira profundo. Y es como que en ese momento yo no estaba pensando en nada especial, ¿no? Yo solamente quería ver qué era lo que venía, qué era lo que afloraba. Y tú me hacías las preguntas precisas, ¿no? Yo luego te pregunté, ¿cómo hiciste para preguntarme así? O sea, la pregunta clave en ese momento. Sí. Y tú hablas de una lectura intuitiva. Sí, sí. O sea, también influye tu intuición ahí. Sí. Con Theta Healing lo que hacemos es desarrollar nuestra intuición, ¿no? Y en general cuando meditamos mucho. Entonces, en todo momento yo estoy usando mi intuición. Entonces,
así como le pido a la persona hacer una lectura intuitiva inicial, luego mientras se sigue dando la sesión yo sigo pidiendo al creador que me siga guiando mediante la intuición, ¿no? Entonces escucho palabras o frases que finalmente se las digo a la persona, como te las dije a ti, que son las que pueden ir llevándote hacia aquello que necesitas encontrar en ese momento, ¿no? Entonces por eso es que tú sentías cómo me hacen las preguntas precisas. ¿No? No era que mi conciencia o mi mente en ese momento dijera, le voy a preguntar a Sofi por ahí, sino yo en ese momento estaba como canalizando, ¿no? Claro, y eran las preguntas precisas, pero eran las preguntas que tú hacías como que para que uno piense, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que yo también lo he dicho en la radio, lo he dicho en mi programa, yo para aconsejar soy buenísima, para liderar extraordinaria, para motivar sobre todo, pero para mandar no. O sea, en el caso de decir a una persona, oye, haz esto, oye, haz el otro que por aquí, ahí sí no puedo, no me nace, lo cual sí tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo, ¿no? Entonces tú me decías justamente las preguntas, y sí que aflore eso en mí, o sea, ¿de dónde venía, no? Y es un conflicto que yo he tenido toda la vida. Entonces, y eso es importante porque también uno aprende a manejarse, porque a veces yo tendía a ceder demasiado, o sea, decir, bueno, no me gusta tal cosa, pero para no tener problemas, mejor acepto. ¿No es cierto? Sí, me acuerdo. ¿Tú de qué manera manejas esto? O sea, porque no habíamos hablado, eso, justamente. La persona tiene que contarte cuando llega a tu consulta, a la sesión, tiene que contarte cuál es su problema o no. Simplemente es una persona que tiene una angustia, no sabe de dónde viene o no le va bien en el trabajo y quiere saber por qué, cómo es. Puede venir una persona con un tema específico, ¿no? Y conversamos, podemos tener una conversación, pero en realidad relativamente pequeña, no profundizando tanto, ¿no? Porque quizás la persona quiere trabajar en ese tema. Pero en realidad la conversación se da más cuando ya la persona entra en un estado profundo, ¿no? Y por ahí me va guiando la intuición por dónde manejarlo, ¿no? Pero una persona puede llegar diciendo, sí, tengo una molestia y quiero ver de dónde viene, o puede sí contar un poco más de su caso, ¿no? Depende, pero igual no dejo que la persona tampoco se explaye mucho, porque justamente la terapia consiste en encontrar la parte más inconsciente, ¿no? Y no lo consciente. Claro, sí, es cierto, ¿no? Claro, porque uno habla lo que tiene la conciencia, pero no lo que está dentro del inconsciente. Exacto. ¿Cómo haces que aflore lo que está en el inconsciente? Cuando ya han estado, cuando entran al estado profundo de relajación, es que ahí ya podemos tomar contacto con el inconsciente, ¿no? Por eso es súper importante la parte inicial, ¿no? Alinear sus chakras, que respiren. Les hago una meditación, ¿recuerdas? Una meditación para que estén alineadas y ya a partir de ahí ya podemos trabajar. Explícanos un poquito para las personas que no están tan al tanto de estos temas, qué son los chakras, cuál es su función y todo eso. Bueno, en general nuestro cuerpo tiene diferentes centros de energía, ¿no? Hay 7 principales que son los chakras, que se ubican a lo largo de toda la columna, ¿no? Desde la base de la columna, que es el chakra raíz, luego viene el chakra sexual, que está ubicado en la zona de nuestros aparatos reproductores, luego el chakra del plexo solar, que está en el abdomen, luego el chakra del corazón, que es el 4.º chakra, el chakra de la garganta, el tercer ojo, y el chakra de la corona, que nos eleva una conciencia más elevada, ¿no? Entonces es súper importante que nuestra energía interna esté fluyendo, ¿no? A veces por emociones o por estrés, por las preocupaciones, por el día a día, nuestra energía se queda como estancada en ciertas zonas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ahí es mucho más difícil que primero nos relajemos, ¿no? Hay personas que están tan inmersas en su día a día, en el trabajo, que tú les dices respira, relájate y ni siquiera eso pueden. Claro, no pueden. Respiran y hasta acá no nos llega el aire, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar un poquito más primero en que la persona respire, se relaje, alinear su energía, y recién ahí es que va a poder entrar en un estado profundo de relajación. Si no, no. Siempre que es importante, porque en realidad no sabemos respirar, o sea, como tú dices, respiramos hasta acá nada más, y en realidad hay que respirar
respirar profundamente. Sí, claro, uno tiene que respirar profundamente y no solo llevar el aire hasta acá, sino hasta la pancita, que está más abajo que no la vemos. Pero tiene que llevar el aire hasta la pancita, ¿no? Para que entre el oxígeno a todo el cuerpo, pero no respiramos así. En realidad esa es la forma natural de respirar, inflando la pancita como lo hacen los bebés. Por ejemplo, ¿no? Los bebés son panzoncitos, pero en realidad si uno ve a un bebito echado, ellos inflan la pancita, ¿no? Entonces, a un humano adulto es bien difícil ver que infle la pancita cuando está respirando, pero ellos manejan la respiración natural. Pero nosotros por el estrés, por el trabajo, por el día a día, nos hemos olvidado de respirar y eso es básico y es lo primero que tenemos que hacer para empezar a meditar, ¿no? Sí, y hablando de meditación, de meditar, explícanos un poquito ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la meditación y el Theta Healing? A ver. Bueno, meditar, en general hay muchas técnicas de meditación, ¿no? Theta Healing es una técnica que combina la meditación con la sanación energética, ¿no? Que permite canalizar información del inconsciente para sanar a la persona. Una meditación no necesariamente está orientada a eso, una meditación la podemos orientar para relajarnos, para entrar en conexión con nuestro ser, para desarrollar la intuición, ¿no? Entonces meditar es básicamente entrar en un estado de relajación, tomar conciencia con nuestra respiración, como les comenté, tomar conciencia de que el aire llegue hasta la pancita y aquietar la mente, ¿no? Que está continuamente todo el día dando vueltas, bajarle las revoluciones y tomar conciencia de nuestro estado, contacto con nuestro ser interior. Eso es meditar, ¿no? Y es muy recomendable que lo hagamos diariamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de la meditación? O sea, con respecto a la salud. En general hay muchos beneficios y hay muchos, han sido incluso científicamente comprobados, ¿no? Meditar diariamente, porque cuando uno medita muy de vez en cuando, ahí no vemos tanto los beneficios. Pero meditar todos los días, empezando por 5 minutos, ¿no? Cada vez más, nos ayuda primero a relajarnos, ¿no? Que la vida en la que estamos inmersos en el día de hoy hace bien difícil que nos relajemos, sí, ¿no? Paramos tensos, claro. Paramos en el corre-corre, ¿no? Entonces, primero que nos relajemos, ¿no? Tomar conciencia de nuestro cuerpo muchas veces ayuda a oxigenar nuestro cuerpo, porque como no paramos, a veces respiramos hasta acá, entonces el cuerpo necesita oxigenación, entonces ese es uno de los primeros beneficios, relajarnos, oxigenar nuestro cuerpo, ¿no? Los paros cardíacos, los problemas nerviosos, es muchas veces porque no oxigenamos el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las personas que sufren de problemas cardíacos o problemas nerviosos es básico meditar, ¿no? Para oxigenar el cuerpo. Ayuda también a que las funciones de nuestro cuerpo se recuperen, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, ponemos como en pausa nuestro cuerpo, ¿no? También ayuda a nuestra mente a obtener más claridad, más enfoque. A veces estamos en el trabajo o estudiando, haciendo muchas cosas y sentimos que ya no nos entra más información o que no podemos generar una nueva idea, ¿no? Es porque estamos como ya bloqueados. Entonces en esos momentos es súper recomendable meditar, por ejemplo, ¿no? Aquietar la mente y eso luego de meditar un buen rato ya podemos como sentirnos más despejados y nos podemos enfocar, ¿no? Meditar continuamente ayuda a que las personas puedan tener más enfoque, más concentración, en fin, tiene múltiples beneficios. Excelente, muy bien. Entonces nos vamos a ir a un nuevo corte y regresamos a lo mismo. Hay otra terapia que tú haces llamada Propósito de Vida. Sí. ¿Es una terapia o qué? A ver, cuéntanos. Es una sesión única. Tengo una sesión. Es una sesión única. Sí, es una sesión única. Ya. Se llama Propósito de Vida y Profesión. Es una sesión en la que con la fecha de nacimiento de la persona yo analizo sus principales aspectos numerológicos y astrológicos relacionados al propósito de vida de la persona y la profesión. O sea, no es necesaria la hora en este caso. Sí, la fecha de nacimiento y la hora. La hora también. Sí. Los datos completos de nacimiento, ¿no? O sea, también el lugar. Y dime, y en el caso de que no tuvieran la hora, ¿podrías hacer un análisis numerológico? Sí, si no tiene la hora podemos hacer un análisis solo numerológico.
Ya, eso es importante porque hay mucha gente que se siente frustrada porque no sabe su hora de nacimiento o la hora de nacimiento de sus padres o algún familiar querido. Entonces piensan que, bueno, pues que ellos no van a poder resolver su vida, ni sus problemas, ni nada. Pero para las personas que no tienen conocimiento de su hora de nacimiento o de la hora de nacimiento de la persona importante, pueden acudir a la numerología, que también es una ciencia muy exacta y también nos da una información muy bonita. Pero bueno, continuemos con el propósito de vida. Sí. Entonces, todos tenemos un propósito de vida, ¿no Sí, es cierto? exacto. Y tú me decías que más allá de decirle tú debes ser abogado, tú debes ser doctor, tú hablas de justamente propósito. Sí, de sus retos principales o sus talentos. En esta sesión de propósito de vida, la persona lo que descubre es mucho su camino en esta vida, ¿no? Podemos ver cuáles son sus talentos, ¿no? Muchas personas no tienen identificados cuáles son sus talentos. La mayoría de personas. ¿No? O sí saben cuáles son sus talentos, pero tuvieron que hacer otra cosa por... Y se desconectaron de ellos. Exactamente. ¿No? Cuando muy internamente, cuando eran más jóvenes, sabían que eran esos, ¿no? Entonces, en esta sesión conectamos nuevamente con esos talentos para que puedan brillar, porque los talentos se nos han dado para que brillemos con ellos, ¿no? Iluminemos la vida de otros, nuestra vida y la de los demás. Entonces, ¿cómo podemos llevar esos talentos al mundo? ¿En qué áreas o aspectos nos podemos desempeñar más a nivel profesional? ¿No? Y cuáles son nuestros principales retos en esta vida, lo que justamente nos está alejando de nuestro desarrollo como persona y como profesionales, ¿no? Entonces es una sesión única, como les comentaba, pero te llevas información súper rica que te sirve en general para toda la vida, ¿no? Ahí descubren muchas veces las personas que justamente son esas actitudes o comportamientos los que le están alejando de su desarrollo como persona, ¿no? A veces puede ser temas como, no sé, sale temas de la impuntualidad o temas de ser muy egoísta o temas de pensar más en los demás que en uno mismo, ¿no? Sí, claro. Y que justamente esas actitudes o comportamientos son las que alejan a las personas de su desarrollo como persona, ¿no? Entonces, luego de identificar sus talentos, en qué áreas se puede desempeñar mejor esa persona y cuáles son sus principales retos, trabajo la última media hora de la sesión con meditación y Theta Healing, justamente para desbloquear aquellos temas que le esté retando más a la persona y para que la persona salga como con una nueva visión, ¿no? O sea que hay mezclas de tus conocimientos. ¿Y la sesión cuánto tiempo dura? Dura 1 hora y media, ¿no? La primera hora vemos todos estos temas numerológicos, astrológicos relacionados a su propósito de vida y profesión, y la media hora restante trabajamos con la meditación, con Theta Healing. Entonces la persona se va como con un paquete completo y se va bastante contenta. Bastante contenta. Y dinos, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, cuando tienen, ¿qué tipo de problemas te pueden buscar o qué tipo de sensaciones? Eso. Por ejemplo, si te pasa que estás en tu trabajo y sientes que tu trabajo no te llena, ¿no? Como que sientes que no elegiste bien quizás la carrera, o te sientes insatisfecho, o no sabes, también pasa muchas veces que una persona ha ido escalando a nivel profesional, ¿no? Como que todo está más o menos bien. Y bueno, y es una sesión, la sesión de propósito de vida y profesión ayuda mucho a las personas que sepan cómo ubicarse bien, no solo a nivel profesional, sino a nivel de su desarrollo profesional, personal. Muy bien, entonces ahora dinos, ¿dónde podemos ubicarte? ¿Cómo pueden hacer las personas para pedir una cita contigo? Sí, pueden buscarme en el Facebook, los invito a todos a seguirme en el Facebook, busquen Vanessa Dharma, ¿no? Por ahí pueden seguirme para ver sobre mis novedades, las promociones que a veces saco, o me pueden llamar al 949-795-014. 949-795-014. 949-795-014, ¿correcto? Y nuevamente Facebook. En el Facebook me encuentran como Vanessa Dharma. Vanessa Dharma, muy bien, Vanesita. Y dime, ¿todas las sesiones duran 1 hora y media o hay de 1 hora de...? Sí, no, las sesiones de propósito de vida y profesión duran 1 hora y media y las sesiones de alineamiento de chakras con Theta Healing duran 1 hora. Ya, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Vanesita, por haber estado con nosotros. Gracias, por invitarme. Y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Sí, felicidades. Gracias.
Y también gracias a ustedes por estar ahí y yo me despido como siempre diciéndoles que ya saben y nunca, nunca, nunca se olviden de que la felicidad está en sus manos. Un beso para todos y hasta la próxima.